todos y todas. Bueno, continuemos con nuestro cuarto video de esta serie de videos de microelectrónica en español. El título de este video es Efectos de segundo orden y modelo de pequeña señal. Mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero y en compañía y colaboración con el profesor Freddy Segura de la Universidad de los Andes estamos desarrollando esta serie de videos. Bien, agradecer nuevamente a IEEE y a CAS por todo el apoyo eh, económico y por la confianza que nos dieron para poder realizar este tipo de material. Bueno, arranquemos con nuestra agenda, como mencioné, efectos de segundo orden y modelo de pequeña señal. El primer efecto de segundo orden es conocido como modulación de canal. Y es que se acuerdan que cuando estábamos analizando las curvas del transistor en la región de saturación, en vez de que la corriente decayera en la región de saturación, esta se iba a mantener constante. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a lo que se conoce como estrangulamiento del canal y al mismo tiempo modulación del canal. Entonces, ¿qué tenemos? Pues sabemos que a medida que, eh, digamos, se observa el perfil de carga desde el surtidor hacia el drenador, ¿cierto? El perfil va a tener este tipo de forma, es como un triángulo. Quiere decir que a medida que me voy acercando hacia el drenador, voy a tener menos carga en el canal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque aquí tengo cero y aquí tengo una tensión mucho más alta. Luego la diferencia entre este punto, entre la tensión de gate y este punto, cuando x vale cero, pues va a ser mucho más grande que entre este punto y este punto de acá. Luego eso va a hacer que la carga se reduzca. ¿Por qué? Pues porque Q es igual a C por V, ¿cierto? Por la diferencia de las de tensión entre las placas. Perfecto. Bueno, pero ¿qué pasa si yo aumento esta tensión de drenador bastante? Pues quiere decir que en vez de que este perfil pare por acá, pare por aquí, pues va a parar antes de que se acabe el canal. Luego observen que va a haber un espacio en donde no va a haber carga, pero que se encuentra debajo de, del aislante y que hace parte del canal. Esto aquí va a ser un estrangulamiento del canal, ¿no? Porque a medida que voy acercándome hacia BD, pues va a tener menos carga. Quiere decir que el canal se va estrangulando a medida que me acerco a el drenador. Perfecto. Entonces, eh, observen lo que va a pasar aquí. Y es que en vez de tener un L entre las difusiones, que era como se había definido en un en un primer instante, ¿cierto? En un principio, pues ahora va a tener es verdaderamente un L1 que es cuando acaba la carga, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene eso? Las implicaciones que tiene eso es que ahora el canal, pues el L efectivo, que es ese L1 que veíamos en la expresión anterior de la ecuación de la corriente de saturación, pues va a ser menor que el L total, ¿cierto? Entonces vean que L1 a la final es que es un L menos un delta L, donde el delta L pues es este pedazo donde no hay carga. Perfecto. Si yo tomo el inverso al lado y lado, ¿m? Es decir, hago 1 sobre L1, eso va a ser igual a 1 sobre L menos delta L, y factorizo el denominador, este denominador de aquí por L, quiere decir que va a quedar L factor de 1 menos delta L sobre L, como tenemos acá, y aparte de eso, si digo que este delta L sobre L, bueno, sí, digo que este delta L sobre L es muy pequeño, quiere decir que el canal es muy grande con respecto a ese mínimo espacio donde no hay carga en el canal, entonces puedo aplicar la siguiente definición, que es esta sumatoria. Yo, si tengo esta condición y tengo esta expresión, lo puedo representar como este tipo de sumatoria. Y eso me va a permitir decir que este 1 sobre L1, que en una primera instancia era de esta forma, y que yo le aplico, ¿cierto?, esta condición, voy a poder representar este 1 sobre L1 como 1 más delta L sobre L por 1 sobre L, ¿sí? Esa va a ser la, digamos, como
lo que va a ocurrir cuando se tiene un canal, un delta L sobre L muy pequeño. Quiere decir que el canal es muy, muy grande, ¿vale? Si yo tengo un canal muy, muy grande, puedo obtener esta igualdad y después la puedo incluir en la ecuación de saturación que teníamos en una primera instancia y vamos a tener esto acá. Y ds es igual a un medio de mu n C ox W sobre L BGS menos BTH al cuadrado factor de 1 más delta L sobre L. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente. Oiga, si yo comienzo a aumentar la tensión del drenador, quiere decir que este estrangulamiento del canal se va a dar cada vez más lejos del drenador hacia el canal, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, digamos 2 voltios igual a VD, la estrangulación se da acá. Pero si yo tengo VD, eh, por ejemplo, 2,5 voltios, la estrangulación ahora se va a dar acá, se va a dar antes. Quiere decir que esa estrangulación o esa modulación del canal, porque el canal está modulando, ¿cierto? Dependiendo de VD, es función justamente de VD. Y como sabemos, pues el surtidor es la Tierra, luego puedo decir que este delta L sobre L es función de BDS. Por lo tanto, delta L sobre L va a ser igual a un factor de proporcionalidad multiplicado por BDS. Quiere decir que esta parte de aquí, delta L sobre L, la puedo representar como lambda BDS. Y aquí llegamos a la expresión completa de la región de saturación y es la siguiente. IDS es igual a un medio de mu n C ox W sobre L BGS menos BTH al cuadrado multiplicado por 1 más lambda BDS. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar? Como sabíamos en una primera instancia, sin este lambda o con lambda igual a cero, es decir, sin efecto de modulación de canal, teníamos que en la región de saturación la corriente era constante para cualquier valor de BDS, ¿cierto? Pero eso no va a ser del todo cierto ahora con este efecto de segundo orden. Y es que a medida que yo vaya aumentando el BDS, voy a tener un delta asociado a toda esta expresión de aquí multiplicado por lambda BDS. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, si yo hago una distribución de los factores, es decir, si yo tengo este factor de aquí y lo multiplico por uno, pues es esta corriente de acá que teníamos sin efecto de modulación de canal. Y si aparte de eso le sumo esta misma corriente multiplicada por lambda BDS, pues ahora voy a tener esta forma acá. Estoy haciendo un incremento, ¿cierto? Estoy adicionando un elemento a la corriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando yo tengo, em, digamos, este estrangulamiento del canal, entonces la corriente no va a ser del todo constante para en la región de saturación, ¿vale? Sino que va a tener una leve inclinación. Entonces, el otro efecto de segundo orden interesante es el efecto de cuerpo. Y es que se acuerdan que en una primera instancia habíamos definido que el cuerpo iba a estar conectado a la tensión más negativa, ¿sí? A tierra, en nuestro caso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa tensión del cuerpo ya no es... ¿qué pasa si el surtidor ya no está conectado a tierra, sino que está conectado a, por ejemplo, 0,1, 0,2 y BD conectado a 1 voltio, que es este caso aquí? Es decir, en una primera instancia habíamos dicho que el bulk estaba conectado a tierra y que el surtidor también estaba conectado a tierra y habíamos hecho toda la derivación de las ecuaciones de corriente del transistor, que es este caso acá. Entonces se puede decir que en este caso el bulk y el source, o el cuerpo y el surtidor del NMOS están conectados a tierra. Pero ¿qué pasa si ese surtidor ya no está conectado a tierra, sino que está conectado a una tensión un poco mayor que la tensión del cuerpo? Entonces ahí va a haber un inconveniente y es el siguiente. En términos prácticos, si yo tengo una tensión un poco más positiva aquí conectada a este punto,
Pues vean que si yo tengo cargas positivas aquí y yo tengo en mi canal cargas negativas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque he invertido el canal y ahora tengo un transistor NMOS con un canal disponible. Van a haber algunas cargas que se encuentran cercanos al surtidor del canal que se van a sentir atraídas por esta terminal positiva, ¿sí? Entonces va a haber como una especie de fuga de estas cargas cercanas al surtidor y que van a venir acá. Luego aquí va a haber una desaparición de las de cargas y va a quedar en términos prácticos como incompleto ese perfil, ¿cierto? Como que ya no está completamente rectangular, se podría decir, sino que pues tiene esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a necesitar un VG mayor para retornar al perfil que tenían idealmente, es cierto que era este perfil, digamos, rectangular, por ejemplo, o rellenar más bien este espacio, ¿sí? Y bueno, después de saturación viene esta parte del perfil triangular y todo esto. Pero entonces en una primera instancia necesito subir un poco más VG para poder rellenar las cargas que se habían ido sentido atraídas por este terminal positivo. ¿Qué quiere decir? Que para poder tener nuevamente la inversión de nuestro canal, ahora necesito un poco más de VG para poder llegar a la misma condición inicial que teníamos cuando surtidor y bulk estaban al mismo potencial, es decir, a tierra. Y eso se va a dar por esta expresión de aquí. BTH es igual a BTH 0 más gamma, factor de 2 phi f más BSB menos raíz de 2 phi f. Bueno, valor absoluto de 2 phi f, donde gamma pues está dado por estos parámetros de la tecnología. Q, permitividad, eh, concentración de portadores y la capacitancia de óxido. Entonces veamos qué es lo que pasa. Si BSB, que es la tensión surtidor bulk, está al mismo potencial que sería este caso de la izquierda, entonces esto acá vale cero. ¿Por qué? Porque B source y B bulk valen cero. Si esto vale cero, entonces esto aquí menos esto acá va a ser igual a cero. Luego vamos a tener que BTH es igual a BTH cero. Pero si ahora este BSB ya no es igual a cero, entonces este valor de acá va a ser mayor que este de acá y este valor de aquí va a ser adicionado al BTH cero. Entonces, ¿qué significa este BTH cero? BTH cero es la tensión de umbral cuando se tiene bulk y surtidor iguales a cero. Y se acuerdan que había dicho que necesitábamos un poquito más de VG para poder compensar los electrones, ¿cierto? Que se habían venido por aquí hacia la terminal positiva de la fuente, pues este factor de aquí van a ser justamente esos electrones que va a tener una influencia en la tensión de umbral. Quiere decir que la tensión de cuerpo lo que hace es incrementar ese umbral, ¿cierto? Voy a necesitar más tensión para poder llegar a ese estado de encendido de mi transistor. ¿Listo? Entonces ese es el efecto de segundo orden, conocido como efecto cuerpo. Bien. Em, expresiones de las regiones del NMOS, ¿sí? Como ya las veníamos trabajando. Región de corte, condiciones, condiciones, corriente, región de saturación, condiciones, corriente, ¿cierto? Y para poder obtener las expresiones del transistor PMOS, vamos a hacer lo siguiente. Y es que, por ejemplo, para la tensión de corte, se mantiene el sentido del símbolo de desigualdad, pero se van a invertir las terminales de la tensión del NMOS. Es decir, si yo tenía en la tensión del NMOS BGS, en la tensión del PMOS para la región de corte voy a tener BSG. Y aparte de eso, siempre voy a trabajar con el valor absoluto del BTHP. ¿Por qué? Pues porque en algunas definiciones el BTHP del PMOS está definido como un valor negativo, ¿vale? Entonces, de esa manera yo voy a poder comprobar cuándo es que el transistor PMOS va a estar en la región de corte, en la región de triodo o en la región de saturación. Entonces observen, por ejemplo, aquí tenía la región de triodo, BDS debe ser, bueno, menor estricto a BGS menos BTHN. Aquí tenemos BSD menor estricto, BSG menos valor absoluto de BTHP. Esa es como
el truco, ¿cierto? El tip que les paso para pasar de expresiones en DC del NMOS al PMOS. Bien, ahora hablemos de modelo de pequeña señal. Esto es muy importante, esto es un concepto muy interesante, porque va a darle muchas funcionalidades al MOSFET. Vale, entonces nosotros tenemos cuatro terminales, ¿sí? Usualmente decimos que el surtidor es la referencia de todos esos cuatro terminales. Bien, entonces tenemos, digamos, el, eh, el surtidor, puede ser este de acá, ¿cierto? El bulk, el gate y el drain. ¿Qué pasa si el bulk, por ejemplo, comienza a variar un poco? ¿Qué efecto va a tener eso en la corriente, por ejemplo? O si el gate va a comenzar a variar un poco, ¿qué efecto va a tener eso en la corriente? O si la tensión de drain va a variar un poco, ¿qué efecto va a tener eh, esa variación en la corriente? Entonces esos efectos de variaciones van a estar representados en lo que se conoce como el modelo de pequeña señal. ¿Por qué pequeña señal? Porque usualmente esas variaciones están variando, valga la redundancia, o cambiando, ¿cierto? En un valor de amplitud relativamente bajo, unos 250, 300 milivoltios. ¿Listo? Perfecto. Entonces veamos. Si mi gate, si la tensión de gate, ¿cierto? Está cambiando, vamos a colocar el surtidor como la tensión de referencia. Quiere decir que el surtidor nunca va a cambiar. Asumimos así. Si el surtidor nunca cambia y la tensión de gate va a cambiar un poco, este cambio de la tensión de gate en el surtidor lo vamos a ver como un GM o transconductancia. ¿Listo? Sí, en la corriente, digamos, del transistor, de pequeña señal del transistor. Entonces vean aquí, la corriente pequeña, ¿cierto? De IDS va a ser igual a BGS multiplicado por la variación de IDS con respecto a BGS. ¿Sí? Pero entonces recuerden que las expresiones o la nomenclatura con una letra mayúscula, ¿sí? Hace referencia a señales DC, a señales constantes, mientras que las pequeñas, las minúsculas, hacen referencia a cambios pequeños. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un cambio pequeño en mi tensión de gate, ese efecto en la corriente IDS va a estar dado por un GM. ¿Listo? Entonces, ese GM va a transformar las variaciones de gate en un pequeño efecto en la corriente IDS. Si, por su lado, el bulk comienza a variar, ahora esa representación la vamos a ver como este GMB. Y por último, si el drenador comienza a variar, entonces también va a haber una transconductancia de drain hacia source. ¿Listo? Bien. Em, entonces, a la final, ¿qué es este modelo de pequeña señal? Es un modelo que me permite identificar o representar más bien pequeñas variaciones, el efecto de pequeñas variaciones en tres terminales que son gate, drain y bulk en la corriente que va a pasar a través de mi transistor. Entonces, quiere decir que al final este IDS pequeño es una corriente que va a estar variando, pequeña, y que va a contener, ¿cierto? O que va a representar variaciones en el gate, en el bulk y en el drain. Ese es el modelo de pequeña señal. ¿Ok? Entonces, este GM, que es la transconductancia, ¿sí? Y que justamente me permite ver las variaciones de la corriente con respecto a VGS cuando mi VDS es constante, lo puedo representar de esta manera o de esta manera. Hay diferentes formas, ¿cierto? Entonces, si GM con respecto a VGS menos VTH para un WL constante, ¿cierto? Sería este caso de acá, la representación va a ser dada por una curva lineal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque esto de aquí es constante. Luego esto aquí también es constante porque son parámetros de la tecnología.
Entonces, por lo tanto, VGS menos VTH, si VGS menos VTH aumenta, GM también va a aumentar. Ok. En el caso de esta representación, vamos a tener una forma cuadrática con respecto a ID cuando el W sobre L es constante. Bien. Y por último, si ID es constante, mi GM va a tener una forma de 1 sobre X o 1 sobre VGS menos VTH, como se observa aquí. Entonces, dependiendo de la expresión que yo vaya a tener, voy a tener que considerar, y dependiendo de cuál es la constante que tengo, cuál es el parámetro constante que tengo, pues voy a tener diferentes representaciones. Entonces, los invito a que ahonden bastante en este tema de la transconductancia. Bien, la representación del cambio del drenador al surtidor lo habíamos mencionado como un GDS, ¿cierto? Entonces, a la final, ¿qué estoy haciendo? Si mi BDS cambia un poco, entonces voy a incrementar un poco más la corriente, como se observa aquí, ¿sí? Entonces, aquí hay un concepto muy interesante y es que observen lo siguiente. Mm, si yo si yo aumento el L, ¿cierto? Parémonos en este lado de acá. Si yo aumento el L, ¿cierto? En DC, en tensión constante, sí, en DC, digamos de L a 2L, pues lo que estoy haciendo en la región de saturación, que es donde se da de, em, el efecto de modulación de canal, pues si yo aumento este L, lo que estoy haciendo es disminuir la corriente, ¿cierto? Entonces, si yo aumento el L, disminuyo el valor de la corriente, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, y es lo siguiente. Vean que cuando yo me encuentro en la región de saturación, que sería de aquí para allá, si yo tengo un L pequeño, existe una pendiente relativamente pequeña entre BDS e ID, ¿cierto? O más bien, tendría una pendiente grande entre ID y BDS, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este eje ID y en este eje BDS, ¿cierto? ¿Eso es una resistencia? No, ¿cierto? La resistencia es si yo tengo BDS y yo tengo IDS en este lado, en el eje X, ¿cierto? Y tengo una relación lineal, puedo representar ese transistor como una resistencia. Entonces, los invito a que cojan este gráfico de aquí y lo giren. Quiere decir que para un L pequeño, ¿cierto? Tenemos que la pendiente va a ser pequeña. Mientras que, viéndolo así, ¿no? Viéndolo BDS en Y y EID en X. Mientras que, si yo aumento mi L, la pendiente asociada va a ser mayor con respecto a la de acá. Quiere decir que entre mayor sea el L, mayor la pendiente, ¿cierto? Y si tengo mayor pendiente, la resistencia va a ser mayor. Entonces, aquí hay algo muy interesante que digamos, no había hecho tanto énfasis y es que en la región de saturación el transistor se comporta como una fuente de corriente constante, ¿no? Bueno, cuando no teníamos el efecto de modulación de canal. Pero si yo aumento el L, perdón, si yo aumento el L, puedo hacer que esa pendiente vuelva y se aplane. Entonces quiere decir que si yo estoy aumentando el L, puedo obtener el mismo comportamiento de una fuente constante de corriente. ¿Cuánto es la impedancia de una fuente de corriente? Infinita, ¿no? Es lo que nos dicen en nuestros primeros cursos. Entonces, cada vez esta pendiente se va a acercar más a una pendiente completamente
a la final vertical, ¿no? Porque estamos viendo ID contra, perdón, BD contra ID. Si es completamente vertical, entonces eso es una pendiente infinita, ¿vale? En conclusión, si yo quiero obtener una corriente constante, y eso es un tip de diseñador de circuitos integrados, debo trabajar con Ls relativamente grandes. Si digamos unas 5 veces mayor que el L mínimo de la tecnología, por ejemplo. Bien. Y como nos damos cuenta, pues hay un factor de proporcionalidad entre ID y BD, que es de esta forma. R0 es igual a 1 sobre lambda por ID, donde R0 es que es 1 sobre GDS. Entonces hay veces que en vez de representar el efecto del cambio del drenador en la corriente, se representa como una fuente de corriente, se representa como una resistencia de valor R0. Entonces este R0 aquí usualmente mm, es de la forma 1 sobre lambda ID. Bien. Por último, tenemos GMB, que es el efecto de la variación del bulk con respecto a el surtidor, ¿cierto? En la corriente. Y este es básicamente como se muestra aquí en la expresión, es el GM de la transconductancia multiplicado por un factor, que a veces se ve como el factor eta. Entonces, usualmente GMB es eta por GM, ¿sí? Donde eta es menor que 1. Bien. Entonces, mi invitación es a pensar cómo sería el modelo de pequeña señal del PEMOS. Y con esto acabamos este cuarto video. Espero que haya sido de su agrado. Que estén muy bien. Chao, chao.